minutos daremos inicio a este webinar. Estamos dando unos minuticos adicionales para que quienes habían confirmado asistencia se unan a este espacio. Les agradecemos su puntualidad y también la paciencia por estos 2 minuticos para dar inicio a este espacio. Ya estaremos próximos a iniciar. De nuevo, gracias por estar acá. De nuevo, muy buenas tardes para todos y todas. Qué gusto saludarlos en este martes y darles la bienvenida a este webinar de perspectiva económica. Soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes. Y en nombre de la Facultad de Administración y de nuestra universidad, les agradecemos a cada uno de ustedes que han sacado este tiempo a mediodía para conectarse y conversar acerca de la realidad y de las perspectivas que vamos a tener en nuestro país este año. Hoy damos inicio a una serie de 4 webinars que vamos a tener durante estas 2 semanas. Hoy iniciamos con el tema tan relevante económico. El próximo jueves, es decir, en 2 días, vamos a tener la realidad política y la próxima semana vamos a hablar sobre las proyecciones y las realidades en los negocios internacionales para nuestro país y también un tema fundamental y que se ha vuelto muy relevante en los últimos tiempos que corresponde a las cadenas de suministro y el abastecimiento nacional y mundial. Así que los invitamos a estar conectados con nosotros y participar activamente en estos espacios. Antes de darle la palabra y presentarles a nuestro profesor Francisco Azuero, quien va a liderar la conversación de hoy, también quiero hacerles una invitación especial y es contarles el porqué de estos webinars. Como saben, desde Executive Education nos preocupamos todo el tiempo para que nuestros altos directivos, nuestras gerencias medias, nuestros altos potenciales estén constantemente actualizados y encuentren en nosotros ese aliado académico para su desarrollo profesional y gerencial. Así que queríamos empezar el año trayéndoles actualidad, trayéndoles una visión real de lo que está aconteciendo en nuestro país y que puedan empezar a tomar decisiones o podamos aportar a la toma de decisiones a partir de la información que nuestros profesores e invitados especiales preparan en cada uno de estos espacios para ustedes. Al finalizar este espacio, entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este espacio? Primero vamos a tener unos 45 minutos aproximadamente de nuestro profesor Francisco hablándonos y trayéndonos su visión económica del país. Y luego vamos a tener unos 10, 15 minutos de preguntas, así que la invitación es a partir de este momento, el chat queda habilitado para que ustedes puedan enviarnos sus inquietudes y preguntas que resolveremos algunas de ellas al finalizar este espacio. Así que recuerden que esta es una invitación que hacemos desde Executive Education. Todos bienvenidos, no solo a este espacio, sino a todo lo que tenemos preparado este año entre nuestras formaciones, cursos, programas, talleres. Así que sean todos bienvenidos. Ahora sí quiero presentarles a Francisco Azuero. Francisco es economista de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Cuenta con una amplia trayectoria ocupando cargos de gran relevancia en el país como viceministro de Hacienda y Crédito Público, director del Fondo de Garantías de Entidades Financieras y como presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia. Asimismo, uno de sus temas de gran experticia es gobierno corporativo y juntas directivas, pues ha sido miembro de más de 20 juntas directivas durante toda su trayectoria y actualmente coordina y es cofundador de el programa de juntas directivas y gobierno corporativo que tenemos en Executive Education. Así que con esta introducción le doy la palabra a Francisco y agradecerle profundamente por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación y por compartirnos esa visión y esa proyección y retos que encuentra para la economía colombiana en este 2022. Así que Francisco, adelante y de nuevo gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los que aceptaron esta invitación a conversar un rato sobre las situaciones y las perspectivas de la economía colombiana. Voy a compartir entonces la presentación. Básicamente, me voy a ocupar en esta charla de estos temas. Primero vamos a hablar un poquito sobre lo que es el comportamiento, el crecimiento económico reciente, y voy a enfocarlo en 4 grandes retos. Son muchos los retos que tenemos en Colombia, empezando por el enfrentamiento desde el punto de vista de la salud a la pandemia, que todavía sigue haciendo daño de una manera importante. En las últimas cifras tuvimos por ejemplo, la cifra de fallecidos de ayer por COVID es la más alta desde principios de agosto del año pasado. Uno pensaría, pues existen diferentes opiniones sobre la posible evolución futura, pero parece de todas maneras que existir un consenso en que esta variable Omicron es menos grave desde el punto de vista de su intensidad, aunque es definitivamente mucho más contagiosa. De todas maneras, existe una gran incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la pandemia, que indudablemente pues, va a afectar el comportamiento económico. Los grandes retos sobre los cuales me voy a referir son el referente al mercado laboral, la inflación, el equilibrio externo y la situación fiscal. Empecemos con el crecimiento económico. Francisco, te quería pedir un favor. ¿Es posible que puedas proyectarlo full pantalla? Muchas gracias. Ya está. Aquí, en este gráfico, ustedes pueden ver las tasas de crecimiento económico medidas por el PIB desde el año 2015, el título me quedó mal, desde el año 2015 hasta el año 2020, hasta lo que tenemos ahorita. Realmente, pues el hecho más notable fue la caída del 6.8% que tuvimos en el 2020. Es la caída más alta desde que existen estadísticas de cuentas económicas, de cuentas nacionales en Colombia, que data de 1950. Eso se nos presentó en el año 2020. En el año 2021, pues tuvimos una alza del 9.9%. Y lo que prevemos es que haya un crecimiento del 3.8% para el 2022. También el alza del 9.9% es la más alta desde que hay estadísticas en Colombia. Es decir, hubo un efecto rebote importante en el 2021. ¿Cuál es el efecto de esto en lo que tiene que ver con el tamaño de la economía? En el 2021 la economía resultó siendo tan solo un 2.4% superior al del 2019. Es decir, aquí tendríamos que entre los 2 años promediando, cuando son 2 promedios de cifras completamente distintas, pues tendríamos una tasa de crecimiento promedio anual del 15% aproximadamente. En el 2022, al final, si las cosas salen como esperamos, el tamaño de la economía será superior en un 6,6% al que teníamos en el 2019. Si nos ponemos a comparar lo que hubiera sido el comportamiento económico de la pandemia, sin la pandemia, que es la línea superior que tienen ahí ustedes en este gráfico, y la comparamos con lo que realmente ha pasado con la pandemia,
poniendo las cifras proyectadas al 2022, el PIB en el 2022 hubiera sido más grande sin pandemia que con pandemia. Puesto esos números en pesos corrientes de hoy, el costo total de la pandemia entre 2020 y 2022 sería de aproximadamente de 170 billones. Es decir, el costo es equivalente al 4% del PIB. Y es una herida que queda. Si bien va a haber una recuperación, esperamos todos, de todas maneras hay unas consecuencias importantes que van a continuar afectando a largo plazo la economía colombiana. ¿Cuáles son esas consecuencias o heridas de largo plazo que nos van a afectar? Uno, claramente la pérdida de vidas humanas, eso es absolutamente irrecuperable, y esto hay que verlo tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico en términos de las capacidades productivas del país. Hay una pérdida de capital acumulado empresarial, es decir, pese a que haya una recuperación económica en las cifras del comportamiento del PIB, en las cifras de ventas, en las cifras de exportaciones, etcétera, de todas maneras fueron muchas las empresas que quebraron, especialmente empresas medianas y pequeñas. Y eso es una pérdida importantísima en la capacidad productiva, es un capital acumulado que se perdió y que va a afectar de todas maneras las cifras en los años siguientes. Las tasas de desempleo se traducen, y vamos a hablar de esto de las tasas de desempleo más adelante, en pérdidas también no reversibles en habilidades laborales. Cuando un desempleado está sin ocupación durante cierto periodo de tiempo, ya comienza a perder habilidades laborales, comienza a perder la posibilidad de adaptarse a los nuevos entornos empresariales, y eso también es una pérdida irrecuperable que se traduce en una disminución en la productividad general. El cierre escolar, el cierre educativo, Colombia ha sido uno de los países que ha tenido los cierres más prolongados en el mundo en lo que tiene que ver con la actividad escolar, pues se está traduciendo en una pérdida en las capacidades de aprendizaje de los niños. Ahí el país va a tener que hacer un esfuerzo para tratar de recuperar hasta donde se pueda ese tiempo perdido. Y en fin, otro tema del que voy a hablar más adelante es el deterioro en las finanzas públicas, que realmente está trayendo consecuencias que se ven más allá de unos cuantos años. Hay inclusive cifras como la relación deuda pública sobre el PIB, pues sus efectos lo estamos viendo hasta el 2030 e inclusive más allá. Hay un concepto que desafortunadamente las autoridades estadísticas en Colombia no procesan, que es el concepto de ingreso nacional. Es lo que reciben las personas residentes en Colombia por cualquier concepto. Recordemos que el PIB nos mide los ingresos derivados de la actividad productiva generada en Colombia, independientemente de que esos ingresos vayan para nacionales o extranjeros. Pero si uno quiere ver lo que reciben realmente las personas residentes en Colombia por cualquier concepto, uno tiene que hacer unas sumas y restas distintas, que eso es lo que yo trato de hacer al calcular este concepto de ingreso nacional, que es un concepto universalmente conocido. En primer lugar, hay que tener en cuenta la remuneración de los factores de producción externa. Este es negativo desde el punto de vista del ingreso nacional comparado con el PIB, por mucho del Producto Interno Bruto corresponde a utilidades o a intereses de factores que están en el exterior, son empresas extranjeras o es el interés de la deuda tanto pública como privada que se paga a factores extranjeros y por lo tanto eso no entra a sumar en la capacidad de compra de la residente del país, sino antes, por el contrario, en este caso comienza a restar. Por el contrario, suma las transferencias netas que llegan del exterior, que son fundamentalmente las remesas de los trabajos. Y en fin, hay que tener en cuenta otro efecto, que son los términos de intercambio. Cuando uno mira el PIB por sectores económicos el año pasado,
uno ve, por ejemplo, que la producción petrolera aparece negativa en el 9,8% y lo mismo la producción de carbón. La producción. Sin embargo, todos sabemos que especialmente en el último semestre se presentó un incremento importante en los precios. Eso no se refleja en el PIB, se refleja es en el ingreso nacional, porque el PIB, recordemos, el PIB real lo que hace es deflactar los precios, por lo tanto, no se tiene en cuenta la elevación que se haya presentado en los precios del petróleo. Eso sí lo vemos en términos del ingreso nacional y el año pasado, pues este efecto fue favorable. ¿Cuál es el resultado de este tipo de situación? Que el ingreso nacional cayó el 11,7% en el 2020. Recordemos que en el 2020 tuvimos, además de la caída del PIB, tuvimos una caída importante en los precios del petróleo, especialmente pues hasta más o menos septiembre, octubre del 2020. Y esto pues afectó el ingreso de los colombianos. Ese ingreso nacional se recuperó un poco en el 2021, subió 15,8%. Pero si miramos per cápita, ya teniendo en cuenta el crecimiento proyectado de la población por el DANE, el ingreso per cápita fue en el 2021 inferior en el 1% al 2019. Esto es uno de los golpes importantes que recibimos como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo estamos en las últimas cifras de que disponemos en el momento? El indicador de seguimiento de la economía es una estadística que está produciendo el DANE desde hace unos pocos años, que busca medir de una manera más inmediata de lo que permiten las estadísticas de cuentas nacionales, la economía, mirando algunas variables claves que, según las investigaciones que ha adelantado el DANE, se sabe que están altamente correlacionadas con el comportamiento del PIB. Pero como el comportamiento del PIB solamente lo podemos conocer aproximadamente mes y medio después de que cierra un periodo, pues este indicador de seguimiento es importante. Ahí vemos que las cifras para el 2021 hasta noviembre implicaban un crecimiento del 9,6% para el año pasado hasta noviembre. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos para 2022 y para 2023? El Banco Mundial estima un crecimiento del 4,1% para el 2022 y 3,5% para el 2023. Es decir, todavía se sigue viendo el efecto rebote en el 2022 y ya para el 2023 se espera que volvamos a llegar a lo que es la tendencia de crecimiento del PIB potencial, es decir, lo máximo que podemos crecer dado el crecimiento en los recursos de la economía. El Fondo Monetario Internacional es más pesimista en lo que tiene que ver con el 2022, es 3,8, pero ya para el 2023 se parece mucho a la proyección del Banco Mundial. El Banco de la República produce unas estadísticas mensuales reuniendo consensos de diferentes analistas, tanto internacionales como nacionales. Para el 2022 tiene proyectado un crecimiento del 4,2%, pero no tiene todavía procesadas las cifras para el 2023. Personalmente, yo pongo unas cifras de 3,8, tanto para el 2022 como para el 2023. Y ahorita voy a señalar pues algunos de los factores que inciden en este pesimismo relativo que tengo yo personalmente con relación al crecimiento económico. Una de las variables que hay que mirar indudablemente es el comportamiento del precio del petróleo por la importancia que tiene esto en el ingreso nacional, como lo vimos anteriormente, y especialmente en el comportamiento de las finanzas públicas. Este es el análisis que produce Consensus Economics, reuniendo también proyecciones de diferentes analistas y bancos de inversión internacionales. Y esta es la proyección que tiene para el año 2022.
supuestamente estaríamos a finales del año en unos precios de alrededor de 74,6 el precio del barril de petróleo Brent. Y en lo que tiene que ver con el largo plazo, pues no se espera una recuperación importante, tampoco una caída. Digamos, ahí ven ustedes que en lo que tiene que ver con 2027 a 2031, el consenso de estos analistas es que el precio del petróleo está por los lados de 72,6 precios el barril. Hay un montón de factores de diversa naturaleza que influyen. Pues indudablemente que hay una transición energética que se va a traducir en una menor demanda de petróleo. Pero esa menor demanda no es instantánea. La transición va a ser mucho más moderada de lo que aspirarían quienes aspiran a que se cumplan las metas definidas por el Acuerdo de París para 2030. Posiblemente no se cumplan. Eso implica un crecimiento de todas maneras en la demanda de petróleo. No es fácil desmontarse de esa. Y en lo que tiene que ver con la oferta, pues se ha producido indudablemente cuellos de botella y problemas en lo que tiene que ver con la producción y especialmente con el transporte de petróleo. Pero de todas maneras sigue habiendo una recuperación de lo que es el shale oil, especialmente en Estados Unidos, cuyos costos de producción han bajado en los últimos años. Entonces siempre el shale va a seguir actuando como un pivote que permite equilibrar los precios del petróleo, solamente que esto lo va a hacer ahora a unos precios tal vez más bajos. El costo del shale oil hace unos años estaba por los lados, el costo de equilibrio en Estados Unidos estaba por los lados de 60 y unos últimos estimados están hablando de que ese costo de equilibrio podría estar más bien por los lados de 40, inclusive hay quienes hablan de $30. De todas maneras, vamos a tener en Colombia unas enormes incertidumbres. Y esto hace difícil cualquier labor de pronóstico económico. Una primera incertidumbre tiene que ver con el comportamiento de la pandemia. Es mucho lo que se habla de que estamos llegando a la fase final, de que posiblemente Omicron ya sea una última variante que va después de la cual se va a producir lo que se ha llamado la inmunidad de rebaño, pero eso no lo sabemos todavía. Hay enormes riesgos desde el punto de vista del comportamiento de la inflación mundial. Recordemos, por ejemplo, que el índice de precios en Estados Unidos cerró diciembre, el índice de precios del consumidor cerró diciembre en un índice de inflación de 7,6%, cifra que no se había visto antes desde 1982. Es decir, 30 años es la cifra más alta en 30 años. Ahorita vamos a ver cuáles son las posibles explicaciones de ese comportamiento de los precios. Pero en lo que tiene que ver con Colombia, la gran incógnita sí son los resultados electorales. En primer lugar, los resultados electorales van a afectar de todas maneras la economía, independientemente de lo que el nuevo gobierno haga. Y obviamente las políticas del nuevo gobierno, que van a depender mucho de quién gane, pues van a incidir en primer lugar en el optimismo o pesimismo de los mercados, de los participantes en los mercados, de los inversionistas, de los consumidores. Y en segundo lugar, pues va a incidir en variables macroeconómicas importantes, como por ejemplo la tasa de cambio o las tasas de cambio. Entonces, estas incertidumbres pues hacen particularmente difícil en estos momentos cualquier labor de pronóstico. Vamos a mirar algunas de las situaciones que afectan la economía colombiana. Empecemos con el mercado laboral. ¿Qué ha pasado con el mercado laboral? En primer lugar, ha habido una caída en lo que se llama la población económicamente activa. Es decir, las personas que estando en edad de trabajar, están trabajando o están buscando trabajo. Esa población económicamente
activa cayó en 705.000 personas entre noviembre del 19 y noviembre del 21. Escojo noviembre del 21, que es la última cifra producida por el DANE, y lo comparo con noviembre del 19 para tratar de evitar los efectos estacionales. Todos sabemos que hay unos meses donde hay más actividad económica y por lo tanto más empleo que otros. Y lo comparamos entonces con noviembre del 2019, que es el último noviembre antes de la pandemia. Entonces, claramente, una caída de la población económicamente activa, personas que no buscan trabajo, personas que se dedicaron a cuidar a familiares enfermos, etcétera, son muchísimas las razones de que la población económicamente activa haya caído, y eso indudablemente incide en la productividad general de la economía. Ahora, el número de ocupados cayó en 1,03 millones entre noviembre del 19 y noviembre del 21. En consecuencia, la tasa de desempleo, que es las personas que no encuentran trabajo estando buscando con relación a la población económicamente activa, pasó de 9,3% en noviembre del 2019 a 10,8% en noviembre del 2021. Indudablemente que necesitamos que estas cifras bajen, y bajen no solamente a un dígito, pero 9% sigue siendo altísimo. Necesitamos que baje muchísimo más. Hay quienes hablan de que la tasa natural de desempleo en Colombia, es decir, aquella tasa de desempleo que no acelera la inflación, está por los lados del 8%. Es altísimo de acuerdo a estándares internacionales. En Estados Unidos esa tasa estaba hace unos años en el 4% y hay quienes dicen ahora que está por el lado del 3%. Esto tiene que ver con las inflexibilidades laborales, con las características propias del mercado laboral en Colombia, a los cuales se le refirió la misión de empleo que en la semana anterior rindió su informe, cuya lectura les recomiendo. Perspectivas sobre el comportamiento del empleo. Indudablemente, ha habido una recuperación económica, pero esa recuperación no se ha traducido en mejora en el empleo general. La primera razón es que eso es lo normal que pase tanto en el descenso de la actividad económica como en el ascenso. El empleo va mucho más rezagado que la actividad productiva. Por una razón muy simple, porque un empleador para decidirse contratar tiene que estar absolutamente seguro de que la recuperación entró ya en un terreno firme. Por una razón muy sencilla, porque entrar a contratar implica casi que asumir unos compromisos importantes derivados de la legislación laboral. Entonces, esa alta inflexibilidad se traduce en ese rezago importante que tienen las cifras de empleo con relación a las cifras de actividad económica. Y mucho me temo yo que el incremento en el salario mínimo que decretó el gobierno o que acordó el gobierno con las centrales obreras, que fue el incremento más grande que hayamos tenido en términos reales desde que existen las disposiciones sobre el salario mínimo, pues yo sí creo que va a tener unas consecuencias importantes en el empleo, especialmente sobre el salario informal. Es que miren las cifras ustedes. Esta es un gráfico que tengo aquí en la izquierda, es el salario real medido a pesos de 1991, que ustedes pueden ver que efectivamente el crecimiento ha sido importante en el salario mínimo. Y las cifras de incremento están en el gráfico de la derecha, y aquí lo que hago es medir enero de cada año con relación al enero del año inmediatamente anterior, y ustedes pueden ver que como resultado de esta alza decretada por el gobierno, pues fue un 4,6% de incremento en el salario real. Yo creo definitivamente que el incremento en el salario mínimo pues se traduce en una baja en el desempleo, especialmente en una baja en el empleo, especialmente en una baja en el empleo formal.
Esta es una gráfica que estoy tomando de una encuesta que está adelantando nuestro colega economista Eduardo Lora sobre encuesta y sobre en donde trata de medir la relación que existe entre el salario mínimo con el ingreso laboral versus la tasa de informalidad en la economía. Y ahí ven ustedes claramente, mirando por diferentes ciudades del país, cómo sí existe esa relación positiva entre la informalidad y la diferencia entre el salario mínimo con relación al salario laboral promedio. Vamos a hablar de la inflación. Este gráfico que les muestro aquí recoge las cifras de inflación desde 1950 hasta las cifras del año pasado. ¿Qué importa aquí? En primer lugar, pues vemos que hasta principios de los años 90 o finales de los años 80 más preciso, pues teníamos unos niveles de inflación altos, donde casi que el promedio podría estar por los lados del 25%, especialmente en la década de los 70 y de los 80. De ahí en adelante comenzó a bajar. Y comenzó a bajar, pues claramente es por la existencia de una banca de un banco central independiente, por la política que ha adelantado ese banco central de tener como misión claramente reducir la inflación. Eso se ha logrado efectivamente con algunos choques como el que se presentó en el 2008, donde subió un poquito al 7,7%, y el choque del año pasado. La inflación es un fenómeno universal, es un fenómeno absolutamente internacional, como les comentaba anteriormente. Ha sido mucho más pronunciado en Estados Unidos, mucho más pronunciado en los países emergentes. Estados Unidos, pues ha sido el que más ha tenido cifras de inflación. En el mundo también todo eso se ha presentado y todos, incluidos los países emergentes, hemos tenido que sufrir entonces de estas consecuencias de la inflación. Este gráfico está aquí hasta noviembre del 2020. ¿Qué ha pasado con la inflación internacional? ¿Cuáles son las causas de esa inflación internacional, que es el primer elemento que tenemos para mirar el comportamiento en común? Primero, un crecimiento en la demanda. Gracias a las políticas monetarias adelantadas por la Reserva Federal y en alguna medida por el Banco Central Europeo, pues se ha podido mantener la demanda, pero frente a choques que se han presentado en la oferta. Ha habido cuellos de botella en las cadenas de valor, ustedes lo conocen bien, que se ven en el transporte marítimo, la escasez de chips para automóviles, unidades de procesamiento gráfico. Esas escaseces han producido incrementos en precios. En los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, hubo un incremento en precios de la vivienda, que por la manera como afecta eso, el costo de los arrendamientos, con el efecto que se llama imputación, que la persona que está viviendo en su casa propia, el costo de oportunidad de su arriendo es más alto y eso se refleja en el costo de la vivienda imputada. Ha habido alza en el commodities, especialmente en el petróleo, y claramente es un efecto fiscal. El efecto fiscal de los programas, especialmente en Estados Unidos, ha sido importante. Y en lo que tiene que ver con los países emergentes, pues un factor que ha operado es la devaluación de sus monedas. En Colombia fue particularmente agudo el comportamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas. El año pasado creció un 17,2%. Especialmente alimentos como la papa, la carne y los huevos crecieron bastante. Muchos de estos fenómenos estuvieron afectados por el choque de oferta que tuvimos por el bloqueo a las carreteras que se presentó en los meses de mayo del año pasado. Si uno mira alternativas diferentes de medir la inflación, como el IPC sin alimentos, el IPC energético, el IPC de energéticos o el IPC de bienes durables, aquí ustedes ven el comportamiento tanto en variación anual como en variación mensual
también publicado por el DANE, y ahí ven ustedes que el IPC de energéticos, por ejemplo, subió un 10%, el IPC sin alimentos subió un 3,44%, y el IPC de bienes no durables, especialmente atado al comportamiento de la devaluación, fue porque aquí estamos hablando de automóviles, electrodomésticos, etcétera, que son importados o en el caso de bienes nacionales tienen un alto componente importado, pues esa inflación fue del 12%. Las causas de la devaluación en Colombia tienen que ver con la inflación internacional, que ya mencionamos anteriormente, pero magnificada por la devaluación del peso. La tasa de cambio tiene de todas maneras un efecto importante sobre la inflación, porque todos los importadores tienen que pasar por lo menos una parte de ese incremento de los consumidores. Y los choques de oferta producidos por los bloqueos de carreteras en abril y mayo, como les mencionaba anteriormente, todo esto hizo que el crecimiento de la demanda interna creciera por encima de la oferta. ¿Qué ha pasado? Pues, además, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar con una inflación más alta? El grave problema es que haya lo que se llama un incremento en las expectativas, un desanclaje, es decir, que la gente deje de pensar que la inflación a largo plazo en Colombia es del 3% y pase a pensar que estamos en niveles más altos, del 6-7%, fenómeno que ha sido agravado por el alza en el salario. La reacción necesaria del Banco de la República es claramente su responsabilidad de frenar la inflación, aún a costa de frenar la recuperación. Y ya vimos cómo el Banco de la República ha aumentado su tasa de intervención. Estamos casi seguros de que la va a seguir aumentando en la medida en que las cifras de inflación y especialmente las expectativas de inflación no se. El otro problema que tenemos en Colombia es el desequilibrio externo. ¿Qué es el déficit de cuenta corriente? Que es la manera como medimos el desequilibrio externo. Es la diferencia entre el gasto de todos los agentes económicos frente a su ingreso. Cuando gastamos más de lo que tenemos, pues, ¿cómo nos abastecemos? Nos abastecemos trayendo bienes del exterior. Entonces, ese déficit debe ser financiado con endeudamiento o con inversión proveniente del resto del mundo. Eso no es problema si el déficit es manejable, si está en niveles aceptables. Niveles del 3 o 3,5 hasta 4% del PIB es un nivel aceptable para un déficit en cuenta corriente. Como siempre que hay un endeudamiento, pues el endeudamiento es grave cuando es demasiado elevado, sea en las finanzas personales, sea en las finanzas de una empresa, o sea en las finanzas de un país, que lo medimos por el déficit en cuenta corriente. Ese déficit en cuenta corriente ha aumentado tanto en valores absolutos como medido en relación con el PIB. Ahí ven ustedes en el gráfico de abajo, medido por trimestres, como para el tercer trimestre del 2021 teníamos un déficit en cuenta corriente del 6,4% del PIB, el más alto que tenemos para un trimestre desde hace varios años. Aquí estamos comparando esto que les decía, la demanda con la oferta. La barra azul es la demanda, la barra anaranjada es la oferta, y esa diferencia entre la demanda y la oferta pues se ha venido incrementando. Aquí vale la pena hacer una cuña. Es normal, y uno oye demasiado frases de políticos o de no políticos que dicen que lo importante en Colombia, y la explicación de que no estamos, es que la demanda es muy pequeña y que hay que aumentar. La manera de aumentarla es a punta de déficit fiscal o a punta de elevación en el salario. Cuando la demanda aumenta y no encuentra una oferta compatible con ese comportamiento de la demanda, pues eso tiene dos expresiones. Uno, esa demanda se va para bienes importados, lo cual aumenta el déficit en cuenta corriente, u otra parte de la demanda se va en incremento de precios. Y habrá una parte que de todas maneras pueda estimular la capacidad productiva de la economía, depende de la posibilidad que tenga esa capacidad productiva de responder de una manera competitiva
a ese comportamiento de la demanda. Pero simplemente quería señalarles que esas propagandas que a veces se dan de que lo que hay que hacer es incrementar la demanda es absolutamente irresponsable. Una de las consecuencias del déficit de cuenta corriente es la devaluación. Aquí podemos ver el comportamiento de la tasa nominal promedio trimestral desde el año 2018. Y aquí lo que les estoy mostrando es el comportamiento de la tasa real de cambio, que aísla tanto la inflación nacional como la inflación internacional y pide, por lo tanto, la capacidad competitiva de los productores nacionales de bienes transables frente a sus competidores extranjeros. Indudablemente que ha subido como consecuencia de la devaluación nominal. Uno esperaría que con esta tasa de cambio real la capacidad competitiva de los exportadores colombianos mejore, pero eso no se hace de un día para otro. Esa reacción de las exportaciones demora mucho tiempo, de aquí a que se consigan mercados, de aquí a que los empresarios hagan las inversiones necesarias para poder orientar hacia la exportación de sus productos, etcétera. Eso pasa bastante tiempo y mientras tanto, pues vamos a seguir teniendo ese déficit en cuenta corriente que no corregible simplemente con un incremento en las exportaciones. ¿Cómo hemos financiado ese déficit? Ese déficit lo hemos financiado afortunadamente con inversión extranjera directa. Es las barras azules que ustedes ven son las que corresponden a la inversión extranjera directa. La inversión de portafolios son las barras rojas. Y vimos, por ejemplo, que en el tercer trimestre del año pasado hubo un egreso neto de inversión de portafolio. Se comportaron favorablemente la inversión directa y las otras inversiones, es decir, los créditos, pero la inversión de portafolio se afectó negativamente. ¿Cómo se ajusta un déficit en cuenta corriente? Un déficit en cuenta corriente no puede seguir creciendo indefinidamente. No existe posibilidad de que el resto del mundo nos siga prestando cualquiera que sea el tamaño de nuestro déficit. Esos ajustes se producen o de manera automática o de una manera consciente motivada por decisiones de política económica. Una de las maneras como se ajusta es a través de la devaluación. La devaluación encarece los productos importados y supuestamente debe favorecer la capacidad competitiva de las exportaciones. Pero la otra manera como se ajusta un déficit en cuenta corriente es a través de la contracción de la demanda. Que especialmente en países que no tengan tipo de cambio flexible o países que estén dolarizados, la única manera como pueden ajustar su situación de déficit externo es contracción de la demanda interna. Es lo que pasa, por ejemplo, en países como Ecuador o como El Salvador, que no tienen moneda nacional y por lo tanto no existe esa posibilidad de una tasa, de que la tasa de cambio absorba esos choques. Pero en otros momentos se ocuparon otro tipo de medidas, que era restringir importaciones, controlar importaciones, subsidiar exportaciones o control de cambios. Hay quienes hablan de que deberíamos volver a esos mundos, pero eso no es practicable hoy. Pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio, tenemos tratados de libre comercio con otros países, es decir, si estamos haciendo parte de una comunidad internacional comercial, simplemente tenemos que someternos a las reglas del juego de esa comunidad internacional comercial. Claro, hay quienes dirán, no, pues entonces aislar. Claro, aislarnos implicaría unos costes económicos mucho más grandes. El otro grave problema es la situación fiscal. Comienzo por señalar que ha habido una tendencia estructural de incremento del Estado en la economía. Hay quienes dicen que el Estado colombiano es un Estado neoliberal, especialmente desde el 91. Pues lo primero que uno pensaría es si es cierto eso que es neoliberal. En todo caso, yo nunca he entendido qué quiere decir eso neoliberal. Pero lo que uno entiende es que sería que el Estado disminuyera como proporción al PIB. Todo lo contrario, ha aumentado. Ha aumentado en gastos y en la medida en que ha aumentado en gastos, ha tenido que aumentar en ingresos. Y otro punto importante es que a partir de la pandemia, las finanzas del gobierno central se empeoraron.
pasamos a un déficit del 4.3% del PIB del gobierno central en el 2019 a un 7% en el 2020. ¿Cuáles son las contingencias que tenemos sobre las finanzas? En primer lugar, la tasa de cambio. La tasa de cambio afecta negativamente las finanzas públicas porque si bien tenemos, pues el gobierno podría recibir más impuestos de Ecopetrol porque a Ecopetrol le va bien cuando hay devaluación porque recibe más pesos y por lo tanto genera más utilidades en pesos para el gobierno. De todas maneras, el efecto negativo por el servicio de la deuda, especialmente por los intereses de la deuda, que es lo que se contabiliza en el déficit, pues es más alto. Entonces, ese comportamiento de la tasa de cambio va a ser negativo si se presenta de todas maneras la devaluación. El precio del petróleo Brent se ha recuperado. El marco fiscal de mediano plazo proyectó una tasa del 74,5%. La revisión, el precio actual está en 88,11. El efecto es positivo para las finanzas del gobierno central de un alza en los precios del petróleo. Pero por el otro lado tenemos el comportamiento de las tasas de interés internas. Las tasas que tiene que pagar el gobierno por los TES emitidos, por los nuevos TES que emite, lo hizo con unas tasas proyectadas del 5,1%. Realmente las tasas en este momento, aquí me equivoqué en este gráfico, las tasas de esos interés internos están en el 7,1%. Y las tasas de interés externas que tiene que pagar el gobierno colombiano, pues han aumentado como consecuencia especialmente de la rebaja en la calificación. Todo esto tiene un efecto negativo. Por el otro lado, el efecto del incremento en el salario mínimo se va a ver también en las finanzas del gobierno central. En primer lugar, por los gastos salariales del Estado. El gobierno tiene que negociar con los trabajadores públicos también un alza este año, especialmente a partir del 2023. Tiene que eso va a tener unas consecuencias importantes en la remuneración de congresistas y magistrados, porque recordemos que por constitución la remuneración de congresistas y magistrados está atado al promedio del incremento de los trabajadores oficiales del año inmediatamente anterior, y eso produce automáticamente, si se les suben sueldos a los magistrados, vienen todos los otros cargos en la rama judicial a protestar porque la diferencia con el sueldo de los magistrados está muy alta y entonces tienen que subirnos el sueldo, hacen paro, el gobierno lo que normalmente ha pasado es que termina cediendo, se le sube el sueldo y esa subida en el sueldo pues hace que suba el promedio de salario para los trabajadores oficiales, que hace que nuevamente se traduzca en un incremento en el sueldo de los congresistas y así sucesivamente. La emergencia obligó a un cambio radical en la senda proyectada del comportamiento de la deuda. La línea azul era la senda proyectada del comportamiento de la deuda pública con el PIB que teníamos en el marco fiscal de mediano plazo que publicó el gobierno a mediados del 2019. Ya cuando estábamos en la pandemia, el gobierno reconoció que eso no se podía cumplir y que había que subir esa senda de caída de la deuda. Y en la última publicación que hizo el año pasado, ya vemos que definitivamente el saldo de la deuda con relación al PIB no se ve una caída significativa hasta el 2030, sino lo que se proyecta es una caída al 63,8 de un nivel de 66,8 que cerró el 2021. Eso se ha reflejado, este deterioro en las finanzas públicas se ha reflejado en el precio de los créditos default swap, que han subido más que en otros países de América. ¿Cómo ajustar la deuda? Porque la deuda con relación al PIB no puede seguir creciendo de una manera indefinida. Eso requiere un ajuste fiscal, requiere un esfuerzo fiscal, requiere lo que se llama generar un superávit primario, que el saldo primario, el superávit primario es el ingreso menos los gastos
pero en los gastos le restamos los intereses. Y esas lineecitas amarillas, esas barras amarillas, lo que nos dicen es el balance primario necesario para obtener ese saldo de deuda bruta del gobierno nacional que está en la línea azul de arriba, que es la que se traza el marco fiscal de mediano plazo. Tendríamos que generar un balance primario del 3,5% del, perdón, hay un déficit primario en el 2022 que sube el valor de la deuda, déficit primario en el 2023, en el 2024, y de ahí en adelante tenemos que generar un superávit primario de aproximadamente el 0,8% del PIB de ahí en adelante. Es decir, el tamaño del ajuste entre 2021 y 2025 son aproximadamente 5,6% del PIB. Es decir, hay que recoger impuestos o hay que disminuir gastos en esos montos. Ese es el gran reto que tenemos desde el punto de vista de la política fiscal. ¿Qué va a exigir eso? Una reforma tributaria estructural, una reforma estructural en el gasto público. ¿Cómo lo hacemos? La sociedad colombiana, o por lo menos los técnicos, ya saben cómo hacerlo. Y el gobierno que venga sabe cómo hacerlo. Todo lo que tiene que leerse es el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que publicó la OCDE en el 2020 y leerse la comisión de expertos, el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria en el 2016, ninguna de cuyas recomendaciones se ha puesto realmente en práctica en las nuevas reformas tributarias, porque el informe en gasto definitivamente. Estos son los puntos que yo quería entonces compartir con ustedes. Y si les parece, pues tenemos minutos. Jaime dirá cuántos minutos tenemos para poder responder preguntas o responder a comentarios que existan por parte del público. Perfecto, Francisco. Pues de nuevo agradecerte por este espacio tan interesante y por traernos esta visión tan relevante de la economía y los retos que está afrontando nuestro país y que seguramente, como bien lo mencionabas, tendrá que afrontar el nuevo presidente y todo su gabinete en lo que se viene para este año. Hay algunas preguntas en el chat. Voy a empezar con esta de Juan David Garrido. Él nos pregunta si la inflación nacional está explicada más por factores externos, si se hace efectivo el incremento de las tasas del Banco de la República para frenar la inflación. El punto es que sí, hay varias cuestiones ahí. En primer lugar, no sabemos qué tan transitorios van a ser esos factores externos. Hay una discusión en Estados Unidos importantes de que muy posiblemente también las expectativas de inflación continúen subiendo. Entonces, van a continuar presentándose en Colombia. El Banco de la República ya anunció que su meta de inflación sigue siendo el 3%. Y me parece adecuado ese anuncio. Pero el Banco de la República tiene que actuar sobre las expectativas de inflación. ¿Y cómo tiene que actuar sobre las expectativas de inflación? Manifestando firmeza, manifestando independencia y manifestando compromiso en lograr una disminución en la inflación. Por eso, pues, me parece que lo que tiene que hacer es continuar subiendo las tasas de interés, entre otras cosas porque también la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés. Y si no la sube, pues se nos presenta otro problemita que tiene que ver con los flujos de capitales internacionales. Unas tasas de interés muy bajas en Colombia, comparadas con las tasas de interés internacionales, pues van a hacer que capitales de corto plazo salgan de Colombia, tanto extranjeros como nacionales, buscando esa mejor remuneración en el exterior. Entonces, todo esto hace necesario que el Banco de la República pues, continúe subiendo las tasas de interés en la medida en que continúen presentándose esas expectativas altas de inflación. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Y aquí me uno un comentario de Reinaldo, que no solo te está agradeciendo el espacio, sino que con un lenguaje comprensible para todo el auditorio. Entonces, gracias también por eso, Francisco. Aquí hay una pregunta de Yesid Santamaría.
que puede que no sea tan a corto, pero tal vez a un mediano plazo y más hacia largo plazo, y es ¿qué tanto puede afectar las finanzas públicas las medidas de transición energética con reducción de exploración y explotación de carbón y petróleo? Haciendo claramente énfasis, Francisco, a lo que nos mencionabas de la relevancia que tiene este sector y todo el tema de oil and gas para nuestra economía. A ver, yo no veo, por lo menos en la política actual del gobierno, yo no veo que esté disminuyendo, le han dado un mensaje que va a disminuir la exploración en petróleo y en carbón. Y un punto importante en lo que tiene que ver con transición energética. El efecto sobre la cuota de carbono mundial que nosotros tenemos que cumplir se mide por el consumo, no por la producción. Es decir, si nosotros producimos petróleo y exportamos petróleo, pues eso no nos aleja de los compromisos de los acuerdos de París. Lo importante es el carbono que se emite en Colombia. Entonces, desde este punto de vista, la manera de cumplir los compromisos no es restringiendo o paralizando la exploración y producción de petróleo y de carbón. A quienes les toca es a quienes nos compran. Posiblemente lo van a hacer. Vamos a ver a qué velocidad lo van a hacer. Pero la manera más racional de hacerlo no es deteniendo la exploración y explotación de petróleo y de carbón. Ahora, si alguien llega a un gobierno y dice que no más exploración, no más exploración de petróleo, pues indudablemente eso va a tener unos efectos importantísimos, no solamente sobre las finanzas públicas, sino también sobre el balance en cuenta corriente del país, porque a mediano plazo pues no vamos a poder exportar petróleo, sino que vamos a tener que importar. Perfecto, Francisco. En este momento, pues creo que se nos está acabando el tiempo y en aras de poder darle libertad también a las personas que se conectaron y respetarles su horario. Solo una última pregunta, Francisco, y es para aquellos directivos, gerentes, empresarios que hoy decidieron conectarse, ¿qué cierre, qué comentario final les podrías dar en pro de seguir alineando esa visión de qué debo tener en cuenta como pues en el rol que tengo actualmente frente a la economía y frente a los retos que va a tener la economía en el país? No, pues aparte de decirles que hay que estar muy atentos a lo que está pasando y hay que ser muy responsables en términos de las decisiones que se toman. Si yo fuera un político, diría, no, inviertan y confíen en el país. Mi papel no es ser un político. Simplemente yo hago unas señales de alerta para que en sus decisiones tengan en cuenta este tipo de factores que les permitan manejar mejor los riesgos que tienen, que se cierran sobre la economía. Indudablemente hay factores positivos que tiene Colombia. Digamos que la recuperación de precios del petróleo es una noticia positiva. Pero por el otro lado hay aspectos negativos como esta amenaza fiscal. Y esta amenaza fiscal, el grave problema es que parece que la gran mayoría del país no se ha dado cuenta de él. Especialmente en lo que tiene que ver con muchos sectores de la clase dirigente, especialmente de la clase política. Seguimos aumentando puestos en la Contraloría, seguimos aumentando puestos en la Procuraduría. Se toman decisiones como la del salario mínimo que me parece que son absolutamente, no guardan responsabilidad con la situación difícil que está atravesando el país. Y sigue existiendo ese discurso de que lo que hay que hacer es incrementar la demanda. Discurso que es absolutamente demagógico, porque lo que pueda traer es un incremento en la inflación o un deterioro en nuestras cuentas externas. Súper, Francisco, creo que es un gran cierre y ese mensaje esperamos que les llegue a todas las personas que hoy se conectaron y participaron, pero también a quienes de manera posterior van a ver esta grabación, porque seguramente es un insumo valiosísimo para la toma de decisiones y para comprender un poco qué está sucediendo con la economía de nuestro país y vaticinar algunos elementos relevantes de lo que va a pasar.
Francisco, mil gracias por este espacio, de verdad por tomarte el tiempo de preparar esta presentación y compartirnos esos conocimientos, y también a todos los que estuvieron conectados con nosotros. También allí en el chat van a encontrar un link para que nos quieran dejar sus datos, quienes estén interesados en recibir más información acerca de Executive Education. Fue un gusto tenerlos y los esperamos el próximo jueves para hablar sobre el panorama político que nos espera en nuestro país, que seguramente es otro de esos grandes temas coyunturales. Mil gracias a todos, Francisco. Gracias nuevamente y que tengan todos un feliz resto de tarde. Bueno, no, muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por su atención.